Hola, hola, qué gusto poder saludarle y darle nuevamente la bienvenida a estos encuentros semanales. Queremos invitarle que nos acompañe y que lo haga hasta el final de nuestro programa. Hoy vamos a abordar un tema que no es muy atractivo en principio porque son realidades que traen dolor a este mundo, pero tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de vida. Hay una respuesta de Dios frente a esas realidades, por eso le invitamos a quedar hasta el final en nuestro programa de este día. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Pero bien, muchas gracias. Usted sabe que justamente cuando le escuchaba decir que se queden hasta el final, recordé que estos días alguien se acercó hasta el negocio, el lugar donde yo trabajo, exclusivamente para decir que cuando le tocó a él estar aislado por COVID, esta persona me decía, es una enfermedad que te aísla, entonces comenzó como a también sentirse ahí solo, un poco de depresión sobre su vida, y cambiando allí, haciendo zapping, encontró el programa, se quedó hasta el final en el momento que estábamos orando, él nos acompañó en una oración, y eso trajo fortaleza a su vida, comenzó a seguir un poco los demás programas, y fue una gran bendición para su vida, así que le mandamos un saludo, espero que sigas recibiendo esta señal. A todos los amigos que en distintos lugares y momentos nos manifiestan, que están ahí del otro lado, reciban un fuerte abrazo. Marcelo, en estas últimas semanas, y usted también seguramente si tiene la posibilidad de recibir información internacional a través de YouTube y de otros medios, se han dado algunos hechos, algunas catástrofes a nivel global que los expertos las señalan como únicas, o por lo menos que no existen registros, desde que se hacen registro, de que haya sucedido algo de tamaña magnitud. Y estoy refiriéndome a inundaciones, granizadas, terremotos, una tormenta de arena y incendios en Italia, en Canadá, una serie de hechos absolutamente sobrenaturales que tuvieron lugar, y yo lo decía recién, hace solamente 3 semanas, es decir, en 3 semanas ocurrieron todos estos hechos en Europa, en Asia y algunos en América. Me parece que sería interesante que podamos pensar un poco en esto, ¿no? Es llamativo, ¿no? Justamente que se hayan dado a esa escala, alcanzando a tantas personas, causando víctimas fatales justamente en algunos casos, y que les haya tocado a países que están tan desarrollados, ¿no? Por ahí uno podría decir, bueno, esas inundaciones pasan en países tercermundistas, le pasó a Alemania, le pasó a lugares, tienen medios de primermundistas y aún así han sufrido las consecuencias de eso, ¿no? Sí, fíjate que es cierto. A propósito que decías de Alemania, hace 3 semanas más o menos, que creo que fue el país donde comenzaron a darse estas catástrofes, un río que habitualmente tiene una profundidad de entre 60 centímetros y 1 metro, en pocas horas, por las lluvias en las montañas, alcanzó profundidades de 8 metros. O sea, y tomó a algunos imprevistos porque estaban durmiendo, algunos en la desesperación se fueron a los sótanos que en poco tiempo se llenaron de agua, y hasta las últimas estadísticas que yo escuché, había alrededor de 200 muertos, pero varios cientos de desaparecidos, ¿no? Estamos hablando de algo muy doloroso y de algo muy difícil. Si vos te parece, Marcelo, para tomar dimensión de lo que estamos hablando, armamos un compilado, que lo tomamos de YouTube, es decir, de la información que cada uno de nosotros tiene a mano, y nos va a ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Si te parece, vamos a ello. ¿Cómo no? Imágenes captadas por los equipos de rescate que muestran la magnitud de la devastación por las inundaciones. El agua arrastró casas enteras. Aún no se sabe con exactitud el número de víctimas. La mayoría de los edificios que siguen en pie están severamente dañados. Muchos damnificados perdieron todo lo que tenían, ya que no todos habían asegurado sus propiedades contra catástrofes naturales como las lluvias torrenciales.
Estoy arruinado, tengo esposa, 2 hijos pequeños y no sé cómo vamos a salir adelante. Aquí en el pueblo hay gente que perdió sus casas, no tienen nada. Esas 2 casas de allá desaparecieron y las demás quedaron inhabitables. Las carreteras y puentes destrozados limitarán el tráfico durante mucho tiempo, aun cuando algunas de las rutas inundadas han sido ya liberadas de escombros. Se suma otro problema: las tuberías de agua y gas se han roto y será difícil restituirlas antes del invierno. El frío es otra amenaza. En Renania-Palatinado se inundaron muchas fábricas y almacenes, como en el caso del proveedor de automóviles ZF. La producción estará paralizada durante meses. Los ferrocarriles alemanes estiman que 600 kilómetros de vías resultaron dañadas, eso sin contar puentes ni estaciones. Aún es pronto para poder cuantificar los daños totales. Luego de la última crecida en 2013, los seguros desembolsaron unos 9.300 millones de euros, según el gremio. Los expertos auguran que esta vez el monto será aún mayor. Las tormentas están provocando inundaciones en el centro y este de Europa. Por ejemplo, en Polonia los bomberos debieron atender más de 2.000 incidentes durante la noche y la madrugada del domingo. En Austria, las intensas lluvias registradas durante el fin de semana han provocado desprendimientos que en uno de los casos han bloqueado el acceso por carretera al Valle Poyatal, en Carintia. La riada arrasó la ciudad de Göngi, cerca de la capital provincial de Henan. La retirada de las aguas revela la dimensión de la catástrofe. No sé qué decir. Perdí mi tienda, mi casa. Lo he perdido todo. La normalidad tardará en regresar. Las autoridades se esfuerzan por paliar la magnitud del desastre. No tenemos agua para beber ni electricidad. La señal del teléfono volvió recién hoy. Días de fuertes lluvias paralizaron por completo la región. Los residentes varados esperan que lanchas de rescate o cualquier otro vehículo los trasladen a un lugar seguro. Es una catástrofe sin precedentes. Los pasajeros del metro quedaron literalmente atrapados con el agua al cuello. Muchos murieron en esta situación el miércoles, antes de que los socorristas pudieran asistir a la gente atrapada. Estas imágenes desataron la ira de la población contra las autoridades por no cerrar antes el servicio de trenes. Decenas de embalses y represas están al borde de su capacidad. El gobierno desplegó al ejército para desviar los ríos que pudiesen desbordarse. Nuestros equipos acudieron a Zhengzhou, Luoyang, Kaifeng y otros lugares de la región. Se sumarán otras tropas más de Henan. Más de 3 millones de personas en la provincia de Henan se vieron afectadas por las lluvias torrenciales, con decenas de miles viviendo ahora en refugios de emergencia. Entre tanto, muchos salen a la calle a rescatar lo que puedan del barro. Una inmensa tormenta de arena ha engullido sorprendentemente y completamente la ciudad de Dunhuang, situada en el noroeste de China. El enorme fenómeno fue avanzando velozmente, con un muro de hasta 100 metros de altura, dirigiéndose hacia la gente, invadiéndolo todo repentinamente. El tifón Infa ha obligado a evacuar al menos a 100.000 personas en China, impactando en la provincia de Zhejiang, donde se ha empezado a registrar fuertes precipitaciones e importantes inundaciones. La tormenta se dirige ahora a Shanghái, donde se ha elevado el nivel de alerta y de emergencia en esta parte del país. El presidente chino Xi Jinping ha calificado la situación como extremadamente grave. En la región de Henan, que cuenta con más de 100 millones de habitantes, también peligran decenas de represas. El ejército ha advertido que la situación podría empeorar, pues una presa cercana está en riesgo de colapsar en cualquier momento.
Con el pronóstico de lluvias torrenciales para los próximos días, los expertos consideran estas inundaciones solo un anticipo de lo que está por venir. El temporal extremo provocado por el calentamiento global cambios en el mundo como nunca antes, causando estragos en varios países. En las últimas horas en España, la Agencia Estatal de Meteorología anunció que se han registrado intensas tormentas que han dejado enormes granizos del tamaño de una pelota de golf en muchas localidades, desde Castelló, Villarreal o Benicarlo, aunque los efectos del temporal han sido generalizados y han ocasionado cuantiosos daños. Los bomberos de la provincia de Castellón prestaron varios servicios relacionados con las tormentas en distintos puntos de la provincia, como Jérica, Peñíscola, Burriana, Torreblanca, Villarreal, Almazorra, entre otros. Caídas de estructuras metálicas, tejados dañados o retiradas de antenas y cableados caídos protagonizaron las actuaciones de los bomberos por un granizo que también dañó vehículos, así como viviendas, entre otros equipamientos urbanos. La Agencia Estatal Meteorológica declaró la alerta naranja en el norte de Castellón por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y Veíamos las imágenes de hechos que azotaron al mundo en estas últimas 3 o 4 semanas. Todos estas catástrofes que estábamos observando son apenas un pantallazo de lo que ha sucedido en Europa, como veíamos en muchos países, en varios, Alemania, Austria, Polonia, España, Italia, pero al mismo tiempo encontramos hechos también tremendos en China y en países vecinos, y no pusimos allí en el compilado, para no hacerlo tan largo, algunos terremotos que tuvieron lugar aquí en América, en el norte de Estados Unidos, en el noroeste de Estados Unidos, un terremoto que tuvo 8 puntos en la escala, ¿no? O sea, fue fuerte. Y Marcelo, ¿cómo podemos explicar? ¿Qué razones? Uno escucha, es decir, podemos encontrar para que todos estos hechos tan dolorosos se den de esta manera y golpeen a la humanidad de esta forma. En primer lugar, se podría analizar desde un punto de vista por ahí humano, ¿no? Científicos, aquellos que estudian la naturaleza, pueden hablar, ¿no es cierto?, placas tectónicas que se chocan y producen un terremoto, un cúmulo de nubes que causan una gran tormenta, etcétera. El calentamiento global, la contaminación, la tala indiscriminada de árboles, todo eso que sin lugar a dudas termina afectando el desarrollo de los ecosistemas y puede darse esto. Sí. Esto poniendo, como dije al comienzo, ¿no?, la lupa sobre un punto de vista 100% humano, ¿no? Seguro. Los científicos hablan, sumando a lo que vos dijiste, la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto?, como una de los desencadenantes de los desequilibrios de una naturaleza que ha sido creada en equilibrio, ¿no? Leyes que se han establecido, que funcionan juntas, ¿eh? Una de las cosas que dicen los científicos, por ejemplo, que la tala indiscriminada de árboles ha creado grandes desiertos en el mundo, porque en esos árboles que estaban
estaba la lluvia y otras cosas. Sin duda que aquí hay algo, ¿no?, en lo que el ser humano tiene que prestar atención. Sin embargo, Marcelo, nosotros los que creemos que lo que relata la Biblia es veraz, es historia real, encontramos que en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones del relato bíblico, Dios permitió que desastres naturales golpearan al mundo en distintos lugares y con motivos muy claros, ¿no? Es cierto. Es frente a estas catástrofes naturales o viendo la fuerza de la naturaleza justamente en estas cosas que impactan a la humanidad, vemos también la pequeñez del ser humano, ¿no? Sí. Como es poco lo que podemos hacer frente a eso. Pero creo que lo que usted estaba apuntando es a casos bíblicos en los cuales Dios utilizó esos medios naturales para hablar a la humanidad, para dar un mensaje muy claro. Podemos mencionar, por ejemplo, el diluvio, ¿no? Sí. Fue algo que Dios creyó necesario para que la humanidad tuviera un nuevo comienzo, para poder encauzar una situación que ya era insostenible. Dice el relato bíblico que Dios vio a la humanidad autodestruyéndose entre sí y dijo, esto necesita cambiar o no va a quedar nadie, ¿no? Sí. Fíjate vos que es interesante notar que Dios lo llama a un hombre, ¿no es cierto?, a Noé, le dice, las cosas están saliéndose de cauce en términos de las relaciones humanas, la violencia, la maldad y la perversidad. Y no fue inmediato el diluvio, sino que pasaron 120 años mientras Noé construía ese arca, ese barco, que Dios le dio la posibilidad de arrepentirse, de volverse de la violencia y de la maldad y poder entonces evitar lo que iba a suceder. Ahora, más acá en la historia, tenemos el relato de dos ciudades, ¿no?, de Sodoma y de Gomorra. Se las califica como ciudades sumidas en la inmoralidad. A tal punto es así que a la homosexualidad se la suele llamar sodomía, en relación con la conducta homosexual y el extravío sexual que se había instalado en estas dos ciudades de manera absolutamente descontrolada. Dice allí en Génesis, ¿no?, que a unos visitantes que fueron de paso por esa ciudad, a la noche fueron a tratar de abusar de ellos. Sí. O sea, no pasaba alguien por ahí que no sufriera la maldad y la perversidad que se desarrollaba en esa sociedad. Es cierto que también Dios les dio tiempo de arrepentirse, sí. Dios les dio llamados de atención, y hasta que después vino sobre ellos ese terrible castigo, ¿no? El fuego cayó del cielo y las consumió. Ese es el castigo que se está refiriendo Marcelo. Ahora, hay una tercera realidad o suceso que también tiene relevancia o que es conocido, que tiene que ver con las plagas que azotaron Egipto en aquel momento cuando a través de Moisés Dios decidió sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto, y por supuesto después de 400 años de tener mano de obra gratis, barata, a los egipcios no le hacía ninguna gracia esta propuesta de Dios. Dios tuvo que convencerlos. Es llamativo, ¿no?, que en muchas de esas plagas es casi difícil imaginar cómo Dios libró a su pueblo exclusivamente mientras los egipcios eran afectados. Por ejemplo, cuando les fueron afectados por la oscuridad, ¿cómo el pueblo de Israel no sufrió eso? Cuando sufrieron el granizo, cuando tantas plagas de esas 10 que se encuentran descritas allí en el libro de Génesis. Hay otros relatos menos conocidos, otros sucesos menos conocidos en el texto bíblico. Podríamos nombrar mucho. Uno más dice el momento cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaba viviendo en la idolatría y en una profunda rebeldía a lo que Dios les dijo, y allí encontramos 3 años y medio de sequía, donde no cayó una gota durante 3 años y medio, y allí tenemos al profeta Elías trayendo un mensaje de arrepentimiento, de vuelta a Dios, y vuelve a llover y surge un avivamiento o un nuevo tiempo en Israel. Es decir, que podemos entender que algunas veces cuando los seres humanos, a la raza humana,
está desconociendo algunos principios fundamentales que la palabra de Dios ha establecido y que Dios ha puesto como algo inamovible. Dios va a usar otros recursos, otros medios para decirnos, por ahí no. Inclusive, fíjese cómo yo creo que el enemigo hasta ha llegado a personificar a la madre naturaleza, como que fuera la que está tratando de educarnos, cuando es Dios el que está utilizando eso para entregarnos un mensaje o llamarnos la atención. Quisiera, ahora que usted trajo a colación el tema del profeta Elías, mencionar que es cierto que mediante la oración del profeta durante todo ese tiempo no llovió sobre la tierra de Israel, y él volvió a orar cuando Dios ya había alcanzado su objetivo de llamar la atención del rey y del pueblo, y volvió la lluvia. Mucho más adelante, creo que en el libro de Hebreos, si no me equivoco, se menciona a Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué esperanza nos da eso a nosotros de poder dirigirnos a Dios? Nosotros, personas también llenas de fallas, ¿usted se cree que somos perfectos? Necesitamos que la misericordia de Dios también esté sobre nosotros y Él escucha nuestra oración. Claro que sí. Ahora, pensando en todo esto, ¿no? ¿Qué verá Dios en nuestros días? ¿Cómo estará mirando Dios al mundo en el que vivimos? Doy dos casos puntuales. ¿Qué dirá Dios cuando en la humanidad un papá y una mamá decide matar a su bebé en el vientre materno? ¿Qué dirá Dios cuando muchos de los gobiernos de esta tierra, entre el cual se encuentra el argentino, habilita legalmente que ese asesinato tenga lugar sin ningún tipo de reparo o de protección? Somos conscientes, y la Biblia es clara, la vida la da Dios y el único que la puede quitar es Él. Cuando el ser humano se abroga los derechos sobre la vida de los demás, sin lugar a dudas, Dios no se va a quedar cruzado de brazos. En otro sentido y en otro aspecto, ¿no? Que yo creo que son cuestiones en las que Dios también opina. Creamos o no, lo tomemos en cuenta o no, los seres humanos. Dios tiene opinión. Él ha creado al ser humano como varón y hembra. Aún fíjese que esto, en este sentido, la biología, la ciencia y la Biblia coinciden. La ciencia, que no tiene una ideología detrás, sino el estudio, dice, no, desde el vientre de una mujer hay una condición binaria, o se es hombre o se es mujer. ¿Qué pasa? Que ahora nos dicen, no, esto es una conformación de la cultura, de la historia, de la forma que se nos ha enseñado, y no tiene nada que ver con lo otro. Creo que acá también hay una contradicción bastante grande, ¿no? Inclusive cuando se habla de matrimonio igualitario, hasta inclusive hay una contradicción en las mismas palabras que se usa, porque matrimonio proviene de matriz, de generar vida, y como sabemos, si hombre con hombre no pueden generar una nueva vida, ni mujer con mujer, es necesario volver al original de Dios. Es necesario volver a aquello que Dios ideó. Un hombre y una mujer que se unen y que tienen un bebé, un hijo que es fruto de ese amor. Ese fue lo que Dios planeó, y eso es lo que Él tiene pensado como familia para nuestro tiempo también. Sí. Ahora, Marcelo, en tercer lugar, me gustaría que veamos, en el poco tiempo que nos queda, una tercera causa que encontramos en la Biblia para desastres o cuestiones en la naturaleza que llamen la atención a los seres humanos. Y esto tiene que ver con lo que diría Jesús respecto de su segunda venida. Se encuentran registradas en Mateo 24 y Lucas 21, señales antes del fin, es el título de estos pasajes. Quisiéramos leer rápidamente algunos párrafos de este capítulo, y en él encontramos muchas de las que ya estuvimos hablando. Mateo 24, del 3 en adelante, voy a leer. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías.
usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Este mismo relato, Marcelo, que está registrado aquí por el evangelista Mateo, Lucas, lo amplifica un poco, ¿no? Nos da alguna información más amplia de ese diálogo de Jesús. Por ejemplo, dice, habrá impresionantes terremotos, hambre y pestilencia en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales en el cielo. Y un poquito más adelante, estoy a los efectos de ser breve, salteando algunos párrafos, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque vuestra redención está cercana. Es decir, podemos afirmar de manera categórica, Jesús dice que entre las señales que demostrarán, que señalarán precisamente que su retorno, su segunda venida a esta tierra está cercana, habrá sucesos, catástrofes, y en la naturaleza sucederán cosas sobrenaturales, ¿no? Es interesante que dice que irán en aumento, o sea, da el principio de dolores, o sea, como que la humanidad está por llegar a un tiempo como la mujer que está a punto de dar a luz, ¿no? Cuando comienza a sentir, yo recuerdo a mi esposa, cuando tuvimos nuestro primer hijo, comenzaron las contracciones, ella se sonreía como que ya estaba casi lista, pero esas contracciones fueron cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Así es, dice que será este último tiempo, cuando parecería que, bueno, pasó a esto que es muy malo, pero lo estamos soportando. Pero viene algo peor, lamentablemente, ¿no? Nosotros no nos alegramos por eso, pero está descrito que eso va a ocurrir antes de que venga el Señor a buscar a su pueblo. Para ese tiempo hay que estar preparado. Lo llamativo, y para ir cerrando esta charla, es que Jesús aquí nos dice, alégrense, porque esas señales en la naturaleza que les permiten ver que mi retorno a la tierra está cercano, les plantea o les permite ver que llegará una nueva realidad al mundo. Tenemos que ser sinceros, generalmente cuando alguien habla del fin del mundo, de la venida de Jesús, la gente le agarra miedo. Dice, no me gusta pensar en esos temas porque son muy dolorosos, son muy difíciles. Sin embargo, la Biblia nos plantea otra visión al respecto, ¿no? Habla de la esperanza en medio de este pasaje que nosotros leíamos, que habla de falsos cristos, de guerra, de hambre, de terremotos, de cristianos que serán odiados y traicionados, que el amor de muchos se enfriará. También habla allí, salpicadito entre medio de estas cosas negativas, Jesús diciéndonos, no se asusten, confíen en mí hasta el final. Llegará el tiempo en que el Evangelio sea predicado en toda nación. En medio de ese tiempo de tribulación, todo aquel que esté tomado firmemente de la mano del Señor tendrá paz en el corazón. Todo aquel que confíe en Dios podrá estar viviendo en esa situación 100% confiado. Y todavía Jesús afirmaría a todo esto que vos acabas de decir, vengo a establecer un nuevo tiempo. Las cosas buenas, gloriosas, maravillosas, que Dios nos promete a través de Jesucristo a los seres humanos, a los que confiamos en Él, no se pueden hacer realidad en el orden mundial en el que vivimos en la actualidad. Frente a tanta injusticia, tanta violencia, tanto extravío, tanta contradicción. Lo que Jesús dice enfáticamente, en mi segunda venida, cuando yo vengo nuevamente
a establecer un nuevo reino, un nuevo tiempo, un nuevo lugar donde la vida humana se va a desarrollar absolutamente de otra manera. Hace algunos años atrás se comenzó a hablar en el mundo de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial realmente va a llegar a la humanidad cuando Jesucristo venga por segunda vez. Quisiéramos, es un tema que da para mucho, ¿no? Tenemos que ir cerrándolo porque el tiempo se nos está acabando. Pero lo que quisiéramos animarle y que Marcelo pueda guiarnos en una oración es que usted pueda en esta hora, frente a esta realidad, levantar su confianza. Al que vino una vez, entregó su vida, nos compró, derramó su sangre para arrancarnos de la condenación y darnos una nueva vida. Y si Jesucristo está en nuestra vida, si nuestra confianza está en Él, dice la Biblia que su retorno será una bendición, ¿no? ¿Le parece si tenemos ese tiempo de oración? Sería bueno. Queremos en esta hora, querido Jesús, acercarnos a tu presencia una vez más, en medio de una situación que golpea a la humanidad, pero que creemos que tiene un propósito. Sí, Señor. Queremos bendecir, Señor, a aquellos que están atravesando momentos de dificultad. Queremos bendecir, Señor, a todos aquellos que hoy tal vez están levantando su mirada al cielo y pidiendo ayuda. Sí, Señor. Y también a aquellos que hoy están enojados contra ti, enojados contra el Dios que debería ampararlos de todo mal, pero muchas veces solamente de esta forma la humanidad levanta su mirada al cielo y pide que tú les ayudes. Sí, quiero bendecir, Señor, a las personas que están del otro lado. Amén. Te ruego, Señor, por aquellos que necesitan tu toque para ser sanos, tu toque para recibir la provisión necesaria. Queremos orar, Señor, por aquellos que necesitan libertad desde lo espiritual. Queremos bendecirlos, Señor, para que hoy una vez más se acerquen a ti y puedan encontrar en ti la respuesta que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos una vez más que nos haya permitido ingresar a su casa. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.